opuesto, el contraatacar, en picada, una vez más, todo completo. Y después vamos a hacer un plano desde allá del personaje en la soledad, en el momento que sale caminando por donde entró. En el camino deja tirados los papeles del discurso y se pierde. Eso es lo que vamos a hacer. Okay. ¿Está bien? ¿Listos? Sí está sufriendo, él es como Allende, ¿verdad? Arbenz, Allende, estos presidentes que han sido... Entonces sí habla, está sufriendo, está triste, pero al mismo tiempo en el fondo lo acompaña la certeza de que lo que estaba haciendo era la vía para, ¿no? Que era correcto, que además tenía respaldo. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. El exilio de una promesa, toma 6. Adelante. La demonización, ¿verdad vos? De que Guatemala formaba parte del eje del mal y que era la herida comunista en la libertad sacrosanta norteamericana en este continente. Hay que caerle si no es cierto. La propuesta de Arbenz era un capitalismo, pero un capitalismo nacional, moderno. Entonces, lo cierto es que se ensañaron contra Guatemala. Usaron a Guatemala, más que contra otros procesos similares de la época, a Guatemala la utilizaron como escarmiento para demostrarle a todo el mundo, y sobre todo a América Latina, que los Estados Unidos no iban a permitir países que se autodeterminaran, que eligieran una vía independiente para desarrollar el capitalismo en sus territorios. No digamos el comunismo, por supuesto, pero no era el caso de Guatemala. Hay un episodio que vamos a poner en este cortometraje, y es que José Pedroni, que años más tarde sería mi abuelo, papá de mi mamá, Premio Nacional de Letras en la Argentina, ministro de Cultura, o sea, un personaje que le cantaba al pueblo, no un poeta hermético para intelectuales, sino un hombre con una poesía lírica muy transparente. Entonces Pedroni leyó en un diario argentino la noticia de que una bomba le cayó en la cabeza a un niño y escribió un poema muy lindo que se llama El Niño de Guatemala, parafraseando lo de Martí. Y se llama En mis brazos muerto llevo un niño, ¿verdad? Y habla de las frutas sangrientas, refiriéndose probablemente a la compañía frutera, ¿verdad? Él no sabía que a raíz de eso se iba a producir un exilio y que en ese exilio viajaba Fernando Valdés Díaz, un periodista que le iba a robar a su hija más pequeña, que después fue mi madre. Él no sabía eso. Pero entonces tenemos... Y las coincidencias, mi madre se gradúa como maestra, ¿verdad? Como profesora de primaria sería aquí, en el bachillerato pedagógico, y su trabajo lo hizo sobre Guatemala a partir de un texto de Miguel Ángel Asturias. Ella tampoco, cuando se gradúa, eso habrá sido en el 50 o en el 46, no sé. Ella no sabía que después iba a conocer un guatemalteco, pero tal vez lo conoció porque ya llevaba Guatemala dentro de su memoria. Ella leyó un texto de Asturias de que verde y que los volcanes. Entonces ella hizo su seminario sobre Guatemala. Años más tarde llega el exilio y mi padre la conoce y la historia que ya conocemos. Entonces, estas anécdotas, la idea de este corto es evocar el exilio chapín en Buenos Aires.
Yo nací en el exilio de mi padre. Mi hijo nació en mi propio exilio. Es decir, yo soy hijo del desarraigo, pero yo ya no lo veo, ay, pobre, soy hijo del desarraigo. No. ¿Por qué? Una tesis que aquí solo se va a esbozar, pero que en el largometraje tendrá que ser bien descrita, y es de que a mí me enseñó la experiencia del exilio de mis padres y la mía propia, de que es como que en América Latina existiera otro continente arriba del nuestro, que es el continente del teatro, de la poesía, del afecto, que no tiene fronteras y que trasciende las épocas y los territorios y las montañas, y que es un territorio que nos pertenece y en el cual, cuando por alguna razón nos vemos obligados a dejar, ¿verdad?, la tierra, pero podemos mantenernos de algún modo vinculados al país y al territorio y a lo importante que representa un territorio, que es la parte afectiva, la identidad cultural, y eso permanece, eso viaja con uno y está permanentemente vigente en ese otro continente sin fronteras, que es el del arte, el de la poesía y el del amor. Y en esta nuestra Guatemala, el 20 de octubre de 1944 estalló la revolución. Comenzó apenas, porque una verdadera revolución comienza después del último disparo. Si no va seguida de conquistas sociales auténticas, de mejores condiciones de vida para el pueblo, una revolución no merece ese nombre, sino que será únicamente un golpe de Estado solo bueno para servir intereses egoístas y personales. La nuestra sí fue una revolución. Gracias a ella, estos ciudadanos votan por quien prefieran, sin cortapisas de ninguna especie. Aquí hay un grupo de gente escuchando por radio el momento de la renuncia de Arbenz, alarmados, angustiosos. En el fondo tendremos que ver una chava que entra, le entrega unos documentos, unos periódicos envueltos a alguien, le presta el suéter a alguien que se va a ir con esos documentos quién sabe a dónde, ¿verdad?, sugiriendo muy sutilmente y así como de paso las primeras acciones de resistencia contra la opresión que se anunciaba ese día con la renuncia de Arbenz. Esta es la idea. TGW, la voz de Guatemala, al pueblo de Guatemala, el discurso del presidente Arbenz. Entonces todo este proceso, estas escenas, el discurso de Arbenz ahí en el Palacio y esta reunión es el hilo conductor. Entre una escena y otra vamos a tener los segmentos testimoniales, documentales, que tienen un cierto grado de ilustración con foto fija y los materiales que hay de Arbenz. Entonces, digamos que a mí lo que me interesa es ver qué queda del asombro de estos jóvenes, porque eran jóvenes ellos, qué parte de su asombro heredamos nosotros y están heredando los jóvenes de ahora. Yo creo que todo esto hay que ponerlo en perspectiva desde el presente. Y lo paradójico es que si vos examinás lo que pasó en el gobierno de Arévalo y Arbenz, es, digamos, lo menos que puede pasar o que puede estar contenido en cualquier programa de gobierno, así sea de derecha en esta época. La educación, el acceso a los servicios fundamentales, ¿verdad?, sin los cuales se viola de tajo los derechos humanos más elementales de la población. Cambios sustanciales, se habla de que la carretera al Atlántico y esto y aquello, y hubieron infinidad de pequeños cambios. Como me decía Edgar Varías, un historiador amigo nuestro que le interesa el cine, me recordó este hecho de que Arévalo se hizo la Villa Olímpica, la empezó Arévalo y la inauguró Arbenz, cerca de donde vivía la gente, aquí en la 18 calle, por aquí nomás. Y no aquellos campos a los que solo podían ir los privilegiados en sus autos, que habían pocos, ¿va?, en Guatemala, ¿verdad? Las escuelas tipo federación,
que proponen un modelo más dinámico, más cerca de la vida, digamos. Por supuesto que retoma algunos de los logros de la revolución liberal, de dejar claro que ni la iglesia ni los terratenientes son los dueños de la sociedad, sino que tiene que haber un régimen legal, un Estado de Derecho que sirve como de pacto social entre todas las clases, como de consenso para hacer posible el progreso. Ellos hablaban de progreso más que de desarrollo, ¿no? Aunque también se usa la palabra. Entonces eso es lo paradójico, son 10 años de una historia que hoy, por lo menos la derecha democrática no dudaría en defenderla, pues. Y lo terrible y lo inquietante es que aquí todavía hay sectores de derecha, sectores de la clase empresarial que niegan la necesidad de una legislación laboral, que de hecho violan todos los días los derechos laborales de la población y le niegan su derecho a organizarse o a tener un seguro médico más o menos digno, etcétera. Las conquistas sociales, la soberanía de la nación, las mejores condiciones de vida para el pueblo, no caen graciosamente de las nubes, ni las otorgan gentilmente a los grandes intereses extranjeros, enemigos del progreso de Latinoamérica. Las conquistas sociales hay que ganarlas, hay que luchar por ellas. Por eso el pueblo de Guatemala está en pie en torno a Arbenz, porque Arbenz garantiza la continuidad de la revolución, una vida más digna y más humana, una soberanía nacional sin mácula. El pueblo lo aclama, los trabajadores lo apoyan. No ha ocupado el lugar que tal vez merece ese episodio de nuestra historia en la educación. Y yo creo que una de las funciones del cine, por lo menos del que yo hago, es situar referencias pequeñas, anunciar, descorrer un velo. Si partimos de las causas por qué nos incorporamos, esas causas siguen vigentes, ¿verdad? El nivel de pobreza se ha profundizado, la discriminación, la explotación de nuestros hermanos, no hay fuentes de trabajo, muy bajos salarios. Yo periódicamente viendo la situación de Guatemala, vuelvo a sentir que esto no tiene salida sin una revolución, que este sistema no tiene la capacidad de transformarse a sí mismo y que necesita una revolución en el sentido de ruptura de lo existente para construir algo nuevo. Casi en todos los casos los hombres son los que mandan, o sea, tienen mucho machismo, ellos son los que mandan en la casa. ¿Vos qué le dirías a los hombres de Guatemala? Les diría que no maltraten a sus esposas o a sus novias o a sus hermanas o a sus madres, y de que vayan practicando lo que es la igualdad de género, que vayan practicándolo, porque así como dice un dicho, de poquito en poquito se llena el saquito. Mi hijo andaba repartiendo sus medicinas por los valles del país cuando le cayeron los Rangers a él y su compañero y se lo llevaron. Ellos se resistieron y se agarraron entre todos, pero como los otros eran más, los vencieron. Más adelante habían agarrado otros 9 y más por allá otros tantos, todos los Rangers. La ficción, porque como decía Cardosa, la realidad también se inventa, hace falta imaginación y fantasía para entender las verdades del presente y del pasado. Entonces todo es válido. Además hay millones de ejemplos en los que una película de ficción, por ejemplo,
atestigua mejor lo que pasó en una época que 10 trabajos documentales, es decir, o 10 ensayos voluminosos, ¿verdad?, que nadie va a leer. Entonces, más o menos esta es la idea. El otro es en picada con el andamio, desde aquí atrás hacia arriba. En ese eje vamos a hacer 3 planos aquí y 3 planos aquí. Y después vamos a hacer uno de allá, o tal vez más bien desde allá, porque lo quiero ver solo, aislado.